Pocas personas han merecido realmente la admiración de toda la raza humana. Hombres como Jesús de Nazaret en Israel, Siddhartha Gautama en Nepal, Confucio en China, Mohammed en Arabia Saudita, Mohandas Gandhi en India y Martin Luther King Jr. en Norteamérica han cambiado el mundo con sus enseñanzas y sus influyentes filosofías y son pocos en el registro histórico. Y ninguno, excepto tal vez por Mohammed, era también un líder militar. Pero esa lista de hombres influyentes estaría incompleta sin un hombre griego que ha sobrevivido y ha sido admirado a lo largo de los siglos. Ese nombre pertenecía a un joven macedonio que cambiaría el mundo para siempre de una manera tan drástica y en tan poco tiempo, tan solo 12 años, que la gente no se atrevería a llamarlo por un sobrenombre que no significase algo magnífico. Su nombre era o Alexandros Otristo tis Maquidonias, Alejandro III de Macedonia, pero el mundo siempre lo conocería como Alejandro Magno. En su corto tiempo en la tierra, lograría lo que nadie antes que él habría logrado. Uniría el mundo conocido bajo su dominio y promovería e infundiría la cultura griega a los confines más remotos de la tierra. De hecho, nuestra fascinación actual por la democracia, la filosofía y todo lo griego proviene de su amor por la sabiduría, de su deseo de enseñar a otros, de su aceptación de otras culturas y, sí, si queremos ser honestos, ¿por qué no?, de su megalomanía. Ahora, para que podamos comprender realmente la vida de Alejandro y apreciar completamente el radio de su influencia, debemos dividir este estudio en varias partes. Primero, discutiremos las profecías que a menudo se asocian con su nacimiento, así como los primeros años bajo la tutela de su padre, el rey Filipo II de Macedonia, un gigante de la historia antigua por derecho propio, cuyos éxitos solo han sido eclipsados por esos de su hijo Alejandro. En segundo lugar, y esto obviamente tendrá lugar en un video diferente, estudiaremos a Alejandro como un joven rey y su invasión de Asia Menor, en esencia, las puertas occidentales de Persia. Tercero, discutiremos su conquista de Persépolis. Cuarto, sus campañas en Bactria. En nuestro quinto video, estudiaremos su invasión del Punjab y su rápida incursión en la India. Por último, pero no menos importante, en nuestro sexto video estudiaremos su regreso a Babilonia y su eventual muerte. Ahora, una vez visto juntos, estos videos nos darán una mejor comprensión de quién fue Alejandro Magno y por qué es tan venerado hasta el día de hoy todavía. Así que, esta es la historia de un hombre que nació en el lugar correcto, en el momento correcto, con los recursos correctos y con la personalidad adecuada también. Mi nombre es Jennifer Elías y este es Historicidad, un canal en el que llevamos un registro del constante llamado tiempo, lo bueno y lo malo, con la esperanza de aprender a no repetir los errores del pasado. Como todas las grandes leyendas antiguas, la historia de Alejandro Magno comenzó con una profecía. Primero, según Plutarco, Olimpia, la madre de Alejandro, soñó antes de consumar su matrimonio con el rey Filipo II de Macedonia que un rayo penetraba su vientre desde el cielo y encendía un gran fuego que se extendía a su alrededor y finalmente se extinguía. Esa no fue la única profecía que acompañó el nacimiento de Alejandro. Según Éforo de Cime, la segunda señal le llegó al propio rey Filipo II, quien soñó que una noche que había tomado un sello en la mano y estampaba el vientre de su esposa Olimpia, una imagen que se convertiría en el símbolo de su hijo, la cabeza de un león. Desesperado por la interpretación, una práctica común en la antigua Grecia, Filipo II acudió a Aristandro de Telmeso, un vidente que eventualmente interpretaría presagios tanto para él como para su futuro hijo. Y como los hombres no sellan vases vacías,
Aristandro interpretó el sueño en el sentido de que Olimpia estaba realmente embarazada y daría a luz un hijo y que él, el hijo, sería valiente como un león. Muchas otras señales divinas acompañaron el nacimiento de Alejandro y, como todos sabemos, en retrospectiva, muy posiblemente no fueron nada más que propaganda perpetuada por el propio Alejandro antes o después de sus conquistas. Una de estas leyendas expresó que él en realidad no era el hijo del rey Filipo II, sino el hijo de Zeus, el rey de los dioses. Decía que Filipo II, celoso de su esposa y temiendo su amor y constante compañía de serpientes, la espiaba por la mirilla de su puerta hasta que un día la vio en el abrazo de un dios en forma de una serpiente. Por esa imprudencia le dijeron que perdería el ojo con el que vio todo y más tarde, como todos sabemos, fue alcanzado en el campo de batalla por una flecha en el ojo, herida que se convertiría en su emblema de distinción hasta el descubrimiento de su tumba y la identificación de sus huesos en Vérgina, el norte de Grecia, en 1977. Se cree que el propio Alejandro, cuando era niño, solía difundir estos rumores de que era el hijo de un dios. Según Plutarco, su madre exigía: Alejandro debe dejar de calumniarme ante Hera. Hera, como todos sabemos, era la esposa de Zeus, y ella misma era increíblemente celosa y conocida por vengarse de las conquistas de su esposo. Piensen y recuerden en las venganzas contra Io y Calisto. Pero ella misma, Olimpia, podría haber sido la fuente de estos rumores, según otros relatos. Primero, disuadirían a cualquiera de desafiar a Alejandro en caso de enojar a su verdadero padre, Zeus, el rey de los dioses. Y segundo, servirían como una herramienta política para disuadir a cualquier posible otra persona de reclamar el trono macedonio contra el clamo de Alejandro, un semidios. Olimpia, su madre, temía que, dado al hecho de que ella no era macedonia y Alejandro era solo mitad macedonio, esto dificultaría su ascenso al trono. Entonces ella embarcó en una campaña asesina, primero posiblemente envenenando al hijo mayor del rey Filipo II, a Arideo, con fármaca o drogas que resultaron no ser fatales, pero incapacitaron al niño hasta el punto de que adquirió leves dificultades de aprendizaje. Y cuando surgió el tema de la ascensión, fue rápidamente ignorado y pasado, y Alejandro fue elegido como el heredero obvio del trono macedonio. Erastótenes de Cirene, el bibliotecario de la Gran Biblioteca de Alejandría, nos cuenta más tarde que a la edad de 15 años, antes de su primera salida con el ejército de su padre, Olimpia detuvo a Alejandro y le contó la historia secreta de su nacimiento y le ordenó que se comportara en el campo de batalla con el coraje adecuado a su extracción divina. Por último, pero no menos importante, el día de su nacimiento se dice que el rey Filipo II y Grecia misma recibieron varios presagios. El primero de estos fue descrito por Plutarco en La vida de Alejandro. Él afirma: Alejandro nació el 6º día de Hecatobion, cuyo mes los macedonios llaman Lous, el mismo día en que se quemó el templo de Diana en Éfeso. El templo se incendió y fue quemado mientras su señora estaba ausente, asistiendo al nacimiento de Alejandro. Y todos los adivinos orientales que se encontraban entonces en Éfeso, considerando que la ruina de este templo era el precursor de alguna otra calamidad, corrieron por la ciudad golpeándose la cara y gritando que ese día había producido algo que resultaría fatal y destructivo para toda Asia. Plutarco también informa que ese mismo día el rey Filipo II recibió otras 3 noticias, todas al mismo tiempo. La primera fue la del nacimiento de su hijo, pero también de la victoria de su caballo en los Juegos Olímpicos. Y la tercera fue la de Parmenión, su general de mayor confianza, quien también se convertiría en una gran figura en la vida de Alejandro, así que recuerden ese nombre, finalmente derrotando a los ilirios, los que habían sido responsables, si se recuerdan, no solo de la muerte del padre de Filipo II, de la muerte del rey Amintas III, sino también de la muerte de los padres de Aristóteles
y de la muerte de su hermano mayor, el rey Pérdicas III, de quien había asumido el trono al dejar al lado al verdadero heredero al trono, su sobrino Amintas IV, que no tenía nada más que solo 7 años en ese momento, pero esa es otra historia. Sus videntes interpretaron esta triple ocurrencia, declarando que el hijo cuyo nacimiento está marcado por 3 victorias siempre sería victorioso, algo que resultaría ser cierto en la vida de Alejandro. Según el relato de Plutarco, Alejandro nació el 6 de julio del año 356 antes de la era común. De joven era serio, comprometido, ambicioso, pero también impetuoso y violento. Tampoco perseguía la adulación de las masas como lo hizo su padre, sino que se consideró en un estándar más alto, queriendo alcanzar la fama no por el amor al pueblo, sino por agregar su nombre a las leyendas de los grandes hombres aún siendo contadas en Grecia durante su día. Se dice que cuando se le pidió competir en los Juegos Olímpicos por su velocidad, él respondió, sí, si pudiera tener reyes como oponentes. También era calculador, increíblemente inteligente y estudioso, y quería superar la grandeza de su padre. Se cuenta que una vez se quejó con sus amigos tras una de las victorias de Filipo II, diciendo, muchachos, mi padre se va a adelantar todo, y para mí no dejará ningún logro grande o brillante para ser exhibido al mundo con su ayuda. Como príncipe de Macedonia, muchos le enseñaron. El principal responsable de su temperamento y educación cuando era niño era un hombre llamado Leonidas de Épiro, la tierra natal de Olimpia, la madre de Alejandro, y que no llevaría el título de tutor, pero sería llamado padre adoptivo y preceptor de Alejandro. Otro de sus primeros maestros fue Lisimaco de Acarnania. Pero después del episodio legendario, a través del cual Alejandro tomó posesión de Bucéfalo, su caballo, el rey Filipo II decidió que Alejandro necesitaba la mejor y más brillante educación del mundo, por lo que envió a buscar a Aristóteles para que le enseñara, y como pago por tal educación hizo un trato con el filósofo como ningún otro en la historia antigua. La reconstrucción de su ciudad natal de Estágira, una ciudad previamente destruida por el mismo Filipo II, y la repoblación de sus calles con los habitantes sobrevivientes, incluyendo los que se encontraban en servitud y en esclavitud. Él tuvo que ir buscándolos de ciudad a ciudad, comprando a esos a que había vendido a esclavitud de vuelta, solo para que el filósofo enseñara a su hijo. Según Plutarco, una vez más o menos cuando Alejandro tenía 11 o 12 años, un hombre llamado Filoneico de Tesalia se acercó al rey Filipo II con un joven caballo para que lo comprara. Se lo ofreció por 13 talentos. Interesado, el rey Filipo II bajó a la llanura para probar el caballo con sus sirvientes, pero el caballo resultó ser testarudo, difícil de controlar y muy impredecible. Así que concluyó que el caballo era todavía salvaje. Entonces ordenó no comprarlo y que despidieran al caballo. Alejandro, que estaba cerca, criticó abiertamente la decisión de su padre y la habilidad de sus hombres, exclamando, ¿qué caballo están perdiendo? Porque por falta de habilidad y coraje no pueden manejarlo. Filipo II no perdió los estribos ante las palabras insolentes del muchacho. En cambio, recordando que no había sido la primera vez y que Alejandro se estaba volviendo cada vez más crítico de sus mayores, le preguntó, ¿encuentras falla en la creencia de tus mayores porque sabes que más que ellos o porque te crees más hábil en el control de un caballo? A lo que Alejandro respondió rápidamente, porque puedo controlar ese caballo mejor que otros. Filipo II lo pensó por un momento y queriendo darle una lección al joven, añadió, «Y si no puedes, ¿qué pena pagarías por tu insolencia?» A lo que Alejandro respondió confiado, «Te pagaría el precio del caballo».
Ambos se rieron y aceptaron la apuesta. Inmediatamente, Alejandro saltó sobre el lomo del caballo y al hacerlo, volteó el caballo hacia el sol, pues había notado, mientras los otros intentaban montar al caballo, que éste tenía miedo de su propia sombra, y al verla en el suelo se volvía salvaje e incontrolable por el miedo. Luego, él montó al caballo con ligereza por un rato, sin forzarlo ni causarle angustia, y una vez que notó que el caballo había perdido el miedo y estaba listo para la carrera, empezó y empujó al caballo a su máxima capacidad. Filipo II y su compañía se quedaron boquiabiertos. Y cuando Alejandro regresó con el caballo, todos corrieron hacia él. Plutarco dice que Filipo incluso lloró lágrimas de alegría. Y cuando Alejandro desmontó el caballo, él lo besó diciendo: «Hijo mío, búscate un reino igual que tú. Macedonia no tiene lugar suficiente para ti». Fue entonces cuando se dio cuenta de que los maestros regulares no serían suficientes para Alejandro, por lo que envió a buscar lo mejor que el mundo podía ofrecer en ese momento y estaba dispuesto a pagar cualquier precio por ello. En el año 343 antes de la era común, cuando Alejandro tenía apenas 13 años, el rey Filipo II de Macedonia convocó al gran filósofo Aristóteles para que fuera el tutor de su hijo. Filipo II colocó a Aristóteles en la antigua ciudad de Miesa y le dio el templo de las ninfas allí como una escuela para que enseñara a los niños de los escalones más altos de Macedonia, entre ellos no solo Alejandro, sino también Ptolomeo I y Casander. Alejandro pasó 3 años estudiando con el gran filósofo. En este tiempo se educó en poesía, retórica, erística o la práctica de argumentar un punto desde cualquier lado, geometría, astronomía y medicina. Parece que también recibió una educación separada y más especial de sus compañeros, porque según Plutarco, al enterarse de la publicación de Aristóteles de sus obras en metafísica, Alejandro, ya adulto y ahora en medio de su campaña asiática, le escribió al filósofo una carta que decía: «Alejandro, a Aristóteles, saludos. No has hecho bien en publicar tus doctrinas acrobamáticas, porque ¿en qué voy a superar a otros hombres si esas doctrinas en las que he sido instruido han de ser propiedad común de todos los hombres? Pero prefiero sobresalir en mi conocimiento de las mejores cosas que en mi poder». Despedida. En otras palabras, ¿por qué les enseñas a todos las cosas que me enseñaste en privado? ¿Cómo voy a ser mejor que los demás si todos reciben los mismos entrenamientos secretos que aprendí de ti? Preferiría ser mejor que los demás debido a mi conocimiento, que solo basado en pura fuerza. Egoísta, de hecho, sin embargo, en su posición, algo brillante. Pero Aristóteles respondió en su defensa como un filósofo de su calibre. Le respondió a Alejandro diciendo que las doctrinas de las que habló fueron publicadas y no publicadas, porque en verdad su tratado sobre metafísica no era de utilidad para aquellos que querían enseñar o aprender la ciencia, sino que estaban escritos como un memorándum para aquellos que ya estaban entrenados en ellas. Su relación fue tal que Plutarco llegó a afirmar que Aristóteles lo admiró al principio y lo amó, como él decía, más que a su padre, pues uno le había dado la vida, pero el otro le había enseñado una vida noble. Aristóteles inclusive le dio su propia copia de la Ilíada de Homero para que Alejandro llevara consigo a través de sus conquistas, y él la guardaba debajo de su cama todas las noches con una daga para su protección. Aristóteles también afirmó su influencia en el tema de Persia, porque en el momento en que se conocieron era extremadamente antipersa. Entonces, como parte de su tutoría, proporcionó a un joven Alejandro las justificaciones intelectuales para sus futuras conquistas. Aconsejó a Alejandro que fuera líder de los griegos y déspota de los bárbaros, a tratar a los primeros como amigos y a los segundos como bestias o animales. Pero
A medida que Alejandro creció y comenzó a contratar y a depender más del trabajo militar y administrativo y la confianza de los extranjeros, su relación sufrió y parece haberse disuelto, según Plutarco. Él dice, más tarde, sin embargo, él, Alejandro, lo tuvo a él, Aristóteles, en mayor o menor sospecha, no hasta el punto de hacerle algún daño, pero sus amables atenciones carecieron de su anterior ardor y afecto hacia él, y esto era prueba de alejamiento. Independientemente de la duración o la brevedad de su relación, la conexión con el filósofo influyó para siempre a Alejandro e incrustó en su naturaleza un amor y un anhelo por el conocimiento que solo crecía y se aumentaba mientras él envejecía. El 2 de agosto del año 338 antes de la era común, Alejandro III de Macedonia enfrentó su mayor desafío hasta ese momento. Su padre había declarado la guerra a la ciudad de Atenas y Tebas. Desde el año 346 antes de la era común, Filipo II y su ejército macedonio habían tomado el control de Grecia por completo y habían traído alrededor de 8 años de paz a la península, devastada por la guerra. Pero hacia el año 340 antes de la era común, políticos como Demóstenes influían a las multitudes atenienses a que rompieran con la influencia de Filipo II y le exhortaban a aliarse con sus enemigos, los aquemínidas, en Bizancio, un grupo de personas a las que pretendían someter. Este desafío significaba nada más y nada menos que la guerra. Entonces Filipo II marchó primero sobre Bizancio, dejando a su hijo Alejandro, de 15 años, como corregente, a cargo de defender a Macedonia de un ataque tracio. Esta fue la primera vez que Alejandro lideró los ejércitos de su padre. Confiado en que su reino, aunque estaba bajo ataque, estaba en buenas manos, Filipo II sitió a Bizancio y en el 339 antes de la era común, cuando terminó, dirigió sus fuerzas hacia Atenas y Tebas con un ejército, según Diodoro, de 32,000 soldados. Primero, planeó marchar sobre Tebas, pero una fuerza opositora del mismo tamaño a la de su propio ejército, incluyendo la todavía invicta y glorificada banda sagrada de tebanos, se interpuso en su camino y estaba lista para la batalla. Se encontraron en Queronea, en las afueras de Tebas. Filipo lideró el flanco derecho de su ejército, mientras que su hijo Alejandro, que ahora tenía 18 años, lideró el flanco izquierdo, acompañado por algunos de los generales de mayor confianza del rey. Lo que sucedió a continuación solo se describe en el registro histórico por Diodoro, quien dice que Filipo II, al no haber logrado la alianza de los beocios, los tebanos, decidió luchar contra los atenienses y los beocios juntos. Así que esperó a que llegaran los últimos de sus aliados y luego marchó a Beocia con más de 30,000 infantes y menos de 2,000 de caballería. Ambos bandos estaban ansiosos por la batalla y estaban bien emparejados en intención, celo y coraje, pero el rey tenía la ventaja en número y mando, porque había peleado muchas batallas de diferentes tipos y había salido victorioso en la mayoría de los casos, por lo que tenía una amplia experiencia en operaciones militares. Del lado ateniense, los mejores de sus comandantes estaban muertos, Ifícatres, Cabrias y Timoteo también, y el mejor de los que quedaron, Cares, no era mejor que cualquier soldado en la actividad y el consejo que se requería de un comandante. Los ejércitos se desplegaron al amanecer y el rey colocó a su hijo Alejandro, joven en edad pero destacado por su valentía y rapidez de acción, en un ala, colocando con él a sus mejores comandantes mientras él mismo, a la cabeza de su cuerpo de élite, ejercía el mando sobre el otro, y desplegó unidades individuales donde la ocasión los requería. Por otro lado, los atenienses, dividiendo la línea según la nacionalidad, asignaron un ala a los beocios y comandaron la otra ellos mismos. La batalla fue muy disputada durante mucho tiempo y muchos cayeron en ambos lados, de modo que por un tiempo la lucha permitió esperanzas de victoria a ambos. Entonces Alejandro, deseoso de mostrar a su padre su destreza y sin igual en exceso de celo,
y también con muchos buenos hombres a su lado, primero logró romper el sólido frente de la línea enemiga y derribando muchos, luchó contra los que estaban frente a él en el suelo. Como sus compañeros obtuvieron el mismo éxito, se abrieron brechas en el frente sólido. Los cadáveres se amontonaron, hasta que finalmente aquellos con Alejandro se abrieron paso y pusieron a sus oponentes en fuga. Entonces el rey también en persona aventuró un avance, sin conceder crédito por la victoria ni siquiera a Alejandro. Primero hizo retroceder a las tropas estacionadas frente a él y luego, obligándolas a huir, se convirtió en el hombre responsable de la victoria. Más de 1,000 atenienses cayeron en la batalla y no menos de 2,000 fueron capturados. Asimismo, muchos de los beocios fueron asesinados y no pocos hechos prisioneros. Después de la batalla, Filipo II levantó un trofeo, entregó a los muertos para enterrarlos y ofreció sacrificios a los dioses para la victoria y recompensó según sus méritos a aquellos de sus hombres que se habían distinguido por su valentía. En las estrategias de guerra de Polieno, escritas en el siglo II antes de la era común, y la estratagema de Sexto Julio Frontino, quien escribió en el siglo I de la era común, la duración prolongada de la batalla se atribuye a la estrategia del rey Filipo II, porque sabiendo que tenía a mano a los soldados más experimentados, atacó y se retiró, motivando a los atenienses a perseguir a sus soldados solo para dar vuelta y atacar de nuevo, mientras en el proceso cansaba a las fuerzas atenienses que lo perseguían. En el otro flanco, Alejandro se mantuvo firme con firmeza. Plutarco afirma que fue el primero en romper las filas de la banda sagrada de los tebanos, quienes enfrentaron las lanzas de la falange macedonia cara a cara. Al final de la batalla, Plutarco afirma que los 300 miembros de la banda sagrada de los tebanos yacían muertos junto con otros 4,000 atenienses y tebanos. 2,000 fueron tomados como prisioneros de guerra por los macedonios. La fiereza y la valentía de Alejandro no fueron ignoradas por los generales de su padre. Fue declarado héroe de Queronea y Plutarco incluso afirma que los soldados de su padre comenzaron a cantar «Alejandro es el rey» y Filipo, su general. Filipo II estaba increíblemente orgulloso de su hijo y sabía que en él tenía un heredero digno, pero al final él no fue el que más ganó. Con su victoria en Queronea, dio el primer paso hacia su objetivo más ambicioso. Unificó Grecia bajo una sólida alianza, la Liga de Corinto, también conocida como la Liga Helénica, con él como hegemón a la cabeza de todas las ciudades-estados griegas, todos trabajando juntos hacia un objetivo común, la invasión de Persia. La relación entre Alejandro y Filipo II fue siempre conflictiva. El temperamento corto y violento de Alejandro, así como su lengua ácida, fueron evidentes en varios episodios que rodearon su relación con su padre. Uno de los primeros, como se mencionó anteriormente, tuvo lugar cuando era un niño y conoció a Bucéfalo. Sin embargo, el segundo y más importante tuvo lugar en la boda de su padre en el año 337 antes de la era común, cuando tenía solo 19 años. Verán, el rey Filipo II estaba increíblemente orgulloso de su hijo, como ya hemos establecido, pero gracias a las maquinaciones de Olimpia, la madre, Alejandro siempre vio su afecto con recelo. En el año 337 antes de la era común, el rey Filipo II se volvió a enamorar, esta vez con una joven doncella llamada Cleopatra Eurídice. Ahora bien, en la boda, Átalo, el tío de la joven, hizo un brindis imprudente que enfureció a Alejandro. Átalo llamó a los macedonios para pedir a los dioses que de Filipo, un macedonio completo, y Cleopatra, una Macedonia completa, pudieran hacer un sucesor legítimo al reino, lo que prueba que las acciones de Olimpia podrían no haber sido necesariamente injustificadas. Ante esto, Alejandro se exasperó y dijo: «¿Pero qué de mí, vil miserable?
«¿Me tomas por un bastardo?», le tiró una taza. Plutarco afirma: «Entonces Filipo II se levantó enojado y tomó la espada en mano contra su hijo, pero estando demasiado ebrio, tropezó y se cayó, a lo que Alejandro exclamó: «Miren ahora, hombres, aquí hay uno que se preparaba para cruzar de Europa a Asia y está molesto al tratar de cruzar de un sofá a otro». Corriendo peligro en la corte de su padre, Alejandro abandonó a Pela, se escondió en Iliria y envió a su madre de regreso a su tierra natal. El roce producto de este suceso duró varios meses, y mientras tanto el rey Filipo II tuvo una hija, Europa, con Cleopatra. Pero siendo una niña, esta no era una amenaza para el reclamo del trono de Alejandro en Macedonia. Pero la disputa entre padre e hijo no pasó desapercibida en el reino. Al ser visitado por un amigo, Demárato de Corinto, el rey Filipo II preguntó cómo las ciudades-estados griegas se estaban llevando entre sí, a lo que Demárato, a su vez, respondió con una respuesta increíblemente honesta. «Seguramente es muy apropiado», Filipo dijo, «que no debes preocuparte por Grecia cuando has llenado tu propia casa con tanta disensión y calamidades». Gracias a las palabras de Demárato, Filipo II cambió de opinión sobre su hijo testarudo y lo invitó a él y a su madre a regresar a su corte. Una vez de vuelta en la corte, otro episodio imprudente de Alejandro provocó la ira del rey. Pixodaro, un sátrapa de Caria, quería casar a su hija con Arideo, el hijo mayor de Filipo II, para cimentar una alianza. Cuando Olimpia se enteró de esto, susurró al oído de Alejandro que Filipo, por medio de un matrimonio brillante y una gran conexión, estaba tratando de acertar el reino sobre Arideo. Debe señalarse que aunque Arideo era el hermano mayor de los dos y por lo tanto la elección obvia para la sucesión, no participó en la política ni en el gobierno, y su padre lo pasó por alto porque tenía problemas cognitivos, como se mencionó antes, posiblemente como resultado de haber sido envenenado por Olimpia. Muy molesto por esto, Alejandro, en secreto, envió a un actor llamado Tésalo como mensajero al mismo Pixodaro en Caria, instando a Pixodaro a ignorar a Arideo como un bastardo o tonto y en cambio a hacer a Alejandro su conexión en matrimonio. Enfadado, se dice, Filipo II entró en la recámara de Alejandro con un testigo en pie y lo llamó ignorante e indigno de su alto estatus, porque quería convertirse en el yerno de un hombre que era Cario y esclavo de un rey bárbaro, el rey Darío III o el rey Arces, ambos reyes de Persia. Debe señalarse que un sátrapa en el mundo antiguo, especialmente el mundo antiguo persa, era un gobernante provincial, generalmente un rey que había perdido ante otro rey o emperador más poderoso y ahora servía como una especie de gobernante de su región a instancia de un nuevo líder, teniendo que pagar altos impuestos e implementando los deseos y órdenes del nuevo líder en lugar de los suyos sobre su propia gente. Filipo II se enfureció tanto por este insolente episodio que ordenó a los corintios a que enviaran a Tésalo de regreso a Macedonia encadenado y removió de su reino a los 4 de los amigos más influyentes de Alejandro, quienes pensaba que estaban involucrados en las maquinaciones, entre ellos a Ptolomeo I. Poco después, en octubre del año 336 antes de la era común, Filipo II decidió organizar una boda para su hija con Olimpia, la hermana de Alejandro, Cleopatra, que no debe confundirse con su séptima y última esposa del mismo nombre. Él había acordado que ella se casaría con el hermano de Olimpia, en otras palabras, con su tío. Los griegos tenían una mentalidad bastante relajada en lo que respectaba al matrimonio y la sexualidad. Se dice que la boda fue una celebración inmensa. El rey Filipo II había invitado a sus amigos, personalidades de toda Grecia, y había dado instrucciones a los invitados para que llevaran con ellos a tantos conocidos como pudieran, porque la fiesta no era solo una boda, sino también una celebración
para agradecer a aquellos griegos que le habían ayudado a obtener el mando supremo de la Liga de Corinto, y por ende de toda Grecia. También quería presumir su éxito. Se dice que en la apertura de las ceremonias, las personas de importancia y los representantes de las ciudades-estados más destacadas presentes le entregaron coronas de oro. Finalmente, una vez terminada la bebida, la multitud acudió al teatro al amanecer para dar comienzo a los concursos que solían acompañar a este tipo de celebraciones. Una vez que se llenó el teatro, entraron jóvenes portando estatuas de los 12 dioses olímpicos, extravagantemente talladas con la mano de obras más magnífica y adornadas con los metales más preciosos. Y entre estas había una 13ª estatua, que también desfilaba frente a todos, una estatua de nada más y nada menos que el propio Filipo II, entronizado y acompañando a los dioses del Monte Olimpo. En otras palabras, Filipo II se comparaba a sí mismo con un dios y planeaba añadir su imagen al panteón de los dioses. Ahora sabemos de dónde Alejandro sacaba las ideas. Una vez que el teatro estaba lleno, el propio Filipo II entró solo, vestido con una capa blanca. Le había dicho a sus guardaespaldas de que lo siguieran desde la distancia. Se sentía a salvo entre una multitud de amigos, aliados y familiares, aquellos que lo adoraban, finalmente viéndolo, aunque simbólicamente, coronado rey de Grecia, y nuevamente no solo rey, sino un dios. Entonces de repente uno de sus propios guardaespaldas, un hombre llamado Pausanias de Oréstide, saltó hacia adelante y lo apuñaló en el pecho, justo debajo de las costillas, y lo dejó sin vida en el piso del teatro. El asesino no llegaría lejos. Como el destino lo tendría, se resbaló en una enramada en su camino hacia su caballo e inmediatamente fue asesinado por alguno de los aliados más cercanos de Filipo II, entre ellos Leonato, Pérdicas y Átalo. Tenía 46 años de edad cuando encontró su fin y reinó sobre Macedonia durante 24 años. Inmediatamente, también, Alejandro fue llevado al palacio real y coronado rey de Macedonia por los generales de su padre. De hecho, Antípatro, uno de los generales de Filipo II, hizo marcha a su ejército de regreso a Macedonia y declaró abiertamente a Alejandro como el nuevo rey, un rápido movimiento para evitar cualquier otro reclamo al trono y cualquier división entre el reino y posibilidad de guerra civil. A cambio, Alejandro nombró al círculo íntimo y a los partidarios de su padre como sus asesores y abolió el pago de impuestos dentro del reino de Macedonia, algo que hizo que todos los ciudadanos macedonios fueran increíblemente felices e inmensamente leales a Alejandro. Un movimiento político brillante practicado por políticos de todo el mundo, incluso hasta el día de hoy, para solidificar la lealtad entre sus bases. A partir de ese momento, el reino macedonio dependería de la conquista y del trabajo ajeno, mientras que sus ciudadanos disfrutarían del botín de la constante guerra. Alejandro, ahora rey de Macedonia y legítimo hegemón de Grecia, solo tenía 20 años.